Bendito Dios. Qué gozo estar en casa nuevamente. Amén. Para inquirir en su templo, para contemplar su hermosura. Vamos a rogarle que Él se siga manifestando en nuestras vidas. Amén. Papito, gracias. Gracias una vez más, Señor, por tu fidelidad, por tu gran bondad, Señor. Gracias por tu misericordia y habernos permitido llegar hoy a tu casa, Señor, por permitirnos, Señor, ofrendarnos delante de ti. Queremos, Señor, rendirnos en espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser, nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos. Que podamos entender, Señor, tu pensamiento y podamos llevar fruto para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, quita en medio nuestro todo distractor, Señor, todo pensamiento prejuicioso, Padre. Quita todo pensamiento, toda mala educación que hemos recibido de tu palabra, Señor, y que hoy tu Espíritu nos esté sellando esa instrucción que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermano, hermano? Fíjese que el Señor ponía algo en mi corazón hoy que podemos decir, nada tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿verdad? Pero Dios es así, Dios hace como Él quiere y no siempre vamos a dar mensajes continuados, ¿verdad? No siempre vamos a continuar con esas series que el Señor ha puesto en nosotros, pero toda su palabra, de hecho, está relacionada, ¿verdad? Del Génesis al Apocalipsis, es complementada y nos habla, ¿verdad? ¿A cuántos les habla la palabra del Señor? Amén. Bueno, vamos a rogarle al Señor, ¿verdad? Que lo haga hoy también, que no sea la excepción. Y para ello le voy a invitar al primer versículo en el Salmo 27:4, porque sabemos que el Señor nos pide que las cosas que hagamos, las hagamos bien, ¿verdad? Que si tomamos una decisión, que la cumplamos. Que si hacemos un pacto con Dios, como Él hace pactos con nosotros, así como Él los cumple, que nosotros también los cumplamos, ¿verdad? Entonces, Dios, si bien quiere que toda obra de nuestra mano sea prosperada, Él empieza de a poco, ¿sí? Usted sabe que la palabra de Dios dice, al que es fiel en lo poco, yo le voy a ir dando más. Al que me es fiel en lo muy poco, dicen en otros pasajes, le voy a dar más, ¿verdad? Y en ese sentido, Dios nos dice, bueno, si vas a hacer algo, hacelo y hacelo bien. No sirve de nada que querramos hacer muchas cosas y abarcar mucho y todo medio lo hagamos, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña por medio de su palabra que tenemos que ir de a poco, pero ir firmes. Y en el Salmo 27 leemos que este siervo David le pedía al Señor, ¿sí? Le pedía una cosa, ¿sí? Aquí dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. ¿Sí? Entonces, una cosa pedía el siervo y en pos de esa iba, ¿verdad? No alocarse y yo quiero esto y aquello y quiero estar acá y quiero estar allá y me gustaría hacer eso también y aquello también. Una cosa y hacerla bien, ¿verdad? Porque no solo la pedía, sino que también la buscaba. ¿Sí? ¿Usted es así? De querer algo y buscar eso de parte de Dios. Estamos hablando de parte de Dios, ¿verdad? Claro que esto nos sirve para la vida cotidiana, para lo literal, para poder aprender a vivir ordenadamente. ¿Sí? Muchas veces somos bastante desordenaditos en nuestra vida y es por eso que
tal vez no obtenemos todas las cosas que anhelamos, ¿verdad? Pero entonces, no solo quedarnos con el pedir, sino buscar eso que Dios puso en nuestro corazón. ¿Sí? Pero él buscaba, ¿qué buscaba él? Habitar en su casa. ¿Dónde queremos generalmente nosotros habitar? ¿Verdad? Es una interesante pregunta. ¿Dónde te gusta habitar? ¿Te gusta habitar a la intemperie, en la calle, en lugares ajenos? ¿O te gusta estar en tu casa? ¿Te gusta habitar en tu casita, ahí alegre, en paz, ¿verdad? Tranquilo. Es una pregunta interesante, porque no a todos les gusta. Usted dirá, se cae de maduro que uno quiere estar en su casa. Fíjese que yo conozco varios hermanos que no siempre quieren estar en la casa, ¿verdad? Entonces, este siervo decía, una cosa he pedido al Señor y una cosa buscaré. Quiere decir que él intentaba habitar en la casa, ¿verdad? Eso nos habla también que sí tenemos que buscar congregarnos. Pero bueno, sigamos, porque quiero llevarlo a otro tema. Juan capítulo 1, versículo 14. Usted recuerda que Juan 1:1, ¿verdad? Habla del Señor. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, ¿verdad? Pero en el versículo 14, y le traje esta versión, Biblia textual, que dice, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Habitó, dicen en la mayoría casi todas las versiones, ¿sí? Tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Ahora, el salmista buscaba habitar, ¿sí? En la casa de Dios. Y el Señor Jesús habitó en un cuerpo, pero dice la palabra que, acá lo dice, ¿verdad? Tabernaculizó entre nosotros, en nosotros, ¿sí? Hizo su morada en nosotros. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Entonces todos tenemos a Cristo dentro, ¿verdad? Necesitamos que Él se sienta cómodo, que Él anhele habitar ahí, ¿verdad? Así que tenemos que crear el ambiente ahí en nosotros, tenemos que crear un lugar agradable, que sea una morada grata. Usted recordará que había una mujer en el Antiguo Testamento donde, ella vivía con su esposo, pero había un siervo que la visitaba, ¿verdad? Un profeta, y ella dijo, voy a hacer un lugar, una morada para este siervo. Entonces cuando venga, que se quede directamente acá a habitar unos días, ¿verdad? No que venga de paso nomás, que quede la bendición. Entonces eso necesitamos nosotros, ¿verdad? Eso deberíamos buscar también. Por eso yo al tema le puse habitar en su morada, porque de esa pregunta, esa premisa que surgió, ¿verdad? En el Salmo 27, ¿qué es lo que buscamos? ¿A dónde buscamos habitar? ¿Sí? Yo sé que usted anhela habitar en la casa del Señor, por eso lo veo aquí hoy. Entonces fíjese en 1 Corintios, lo que escribe el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Qué impresionante porque, aquí habla de que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿sí? Que nosotros somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, ¿sí? De Dios Espíritu Santo, amén. Entonces, ¿cómo estamos cuidando nuestro templo? ¿Cómo estamos preparando ese habitáculo para que el Espíritu Santo le guste quedarse en nosotros? ¿Verdad? Otra pregunta interesante. Veo que el Señor sigue enseñándonos a través de las preguntas, ¿sí? Pero a mí me impacta eso porque yo digo, ¿será que el Señor
¿Le gusta habitar en este templo o prefiere otros? ¿Verdad? Entonces, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces, aquí tenemos una casa. Vimos que el siervo, que nosotros también buscamos habitar en la casa de Dios para contemplar su hermosura, para inquirir, para meditar, ¿verdad? Pero vemos que hay otra casa, hay otro templo, hay otra morada, que somos nosotros. ¿Sí? Aleluya. Que es la morada, o debería ser la morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Y me impacta porque, fíjese lo que dice al final, contrarrestando las teorías modernas, ¿verdad? ¿De quién es esta morada? ¿De quién es este cuerpo? De Él. No sois vuestro, dice. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual habita en vosotros, el cual tenéis de Dios? El Espíritu Santo tenéis de Dios, pero, como está hablando del cuerpo, y que no sois vuestros. Entonces, ¿cómo está cuidando ese templo? ¿Cómo estamos cuidando ese templo? ¿Cómo lo vamos a entregar? ¿Lo vamos a entregar todo maltrecho, así todo baqueteado, ¿verdad? Todo destrozado, o lo vamos a entregar bien a nuestro cuerpo? Por eso es importante, por eso usted puede decir, no, pero si yo he tenido operaciones o si yo estoy enfermo, pero cuando Él venga no lo vamos a estar, ¿verdad? Ahora tenemos que cuidarlo, sí, porque es algo que no es nuestro. Acá lo dice, ¿sí? No es nuestro. Entonces, ¿cómo cuida usted lo que no es suyo? No, hermano, si no es mío, ¿qué problema hay? Bueno, pero si no es suyo, a alguien se lo tiene que devolver, a alguien le tiene que rendir cuentas de esa propiedad, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema ese, el tema es que nosotros también somos habitación de Dios, ¿sí? Somos una morada del Espíritu Santo. Entonces vayamos un poquito más adelante. Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. ¿Sí? Se va. Y anda ahí, rondando, ¿verdad? Lugares áridos, secos. Pero no encuentra reposo, no encuentra descanso. Bueno, ahí la palabra que dice en el original es reposo, pero entonces dice, cuando no encuentra un reposo, dice, volveré. ¿A dónde va a volver? A mi casa, dice. Fíjese qué abusivo, ¿verdad? Volveré a mi casa. No, y no es esta morada del Espíritu Santo. Pero fíjese a lo que podemos llegar a caer, ¿verdad? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Usted va a decir, o alguien puede pensar, bueno, pero está bien. Está desocupada, está barrida, está arreglada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, no sé si usted ha alquilado alguna vez en su vida, o se ha mudado de domicilio, pero cuando uno va a ver una propiedad, una casa, y comúnmente está vacía, ¿sí? Solo vemos en otros países, ¿verdad? Y en la tele que la muestran y está toda adornada y hermosa, pero son otras posibilidades, otras culturas, ¿verdad? Pero acá generalmente está vacía y hasta contrario a lo que dice acá, ¿verdad? Pero debería estar barrida, ¿sí? Y arreglada, aunque sea estructuralmente, ¿verdad? Pero traigámoslo a lo espiritual. Si salió un espíritu inmundo de nosotros, ¿sí? Y nosotros decimos, gracias Señor, gracias por haberme liberado de ese inmundo, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Qué bueno. Lo necesitamos, ¿sí? Pero, ¿será que la vamos a dejar limpita y vacía? Hay que llenarla, ¿verdad? Recuerde, Dios trabaja por el principio de sustitución. Si se saca algo, hay que poner algo más,
¿verdad? No puede quedar ni desocupada, ni barrida, ni arreglada. No tiene que quedar vacío. Porque si no, puede venir otro o otros a ocuparla. Y encima, hermano, dice, volveré a mi casa el infeliz, o los infelices, ¿verdad? No, tu casa nada. Entonces, pero muchas veces somos engañados por eso, por ese pensamiento. Somos engañados por esos espíritus, ¿verdad? ¿Sí? Que Jehová los reprenda. Entonces, tenemos que tener presente eso, tenemos que tener cuidado con esta morada, con esta casa. Recuerda, ni siquiera nos pertenece a nosotros, entonces menos tenemos que dejar que venga otro a ocuparla y a decir, esta es mi casa. No. Cristo pagó por esta casa, ¿verdad? Entonces, esta casa le pertenece, ¿amén? Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos. Tenemos que tener presente en dónde queremos habitar nosotros y en dónde permitimos que habite o quién permitimos que habite en nosotros también. ¿Amén? Esto es recíproco, esto es de doble vía, ¿sí? Es cuidarnos nosotros y es cuidar lo que no es nuestro también, ¿sí? ¿Amén? Pero buscar habitar, buscar que nuestra habitación sea agradable. Siempre, bueno, generalmente hablamos que uno está con alguien que le agrada, ¿sí? Con alguien o en un lugar placentero, ¿sí? Salvo que tenga que estar por obligación, ¿sí? O necesidad. Pero uno generalmente pasa tiempo donde le agrada estar, ¿sí? Donde es un buen lugar, una buena morada, una buena habitación. Entonces, cuidado, amados hermanos, porque a veces no tocamos ese tema, ¿verdad? Espiritual, porque ¿a qué le tenemos miedo? Si Cristo venció por nosotros, si Él bajó a los infiernos y le quitó las llaves al que tenía el poder de la muerte y los exhibió públicamente, ¿sí? Diciendo, todos estos que se creen poderosos, a todos esos están bajo mis pies porque yo los vencí. Y acá tengo la prueba, ¿verdad? Pero lo olvidamos tan fácilmente, hermanos, que viene algo y, ay, no, ya no puedo. ¿Por qué? No, tenemos frágil memoria, ¿verdad? Y tenemos que tener eso en mente, tenemos que tener eso presente. Que cuando vengan y dicen, esta es mi casa, no, esa no es tu casa, te vas de acá, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y no que muchas veces, hermanos, tenemos una ideología o una educación tan incorrecta que creemos que este tema de la liberación, que este tema de echar fuera demonios es para los siervos ungidos, es para algunos que tengan ese don. ¿Qué don? No dice la palabra que las cosas que vosotros haréis, las cosas que yo hice y mayores. No dice la palabra, el que cree en mi nombre echará fuera demonios, pondrá manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Entonces, para todos. Claro, que tenemos que cumplir la palabra, que tenemos que creer, primeramente. El que cree en mi nombre echará fuera. ¿Sí? Tenemos que creer eso. Partir de la base. Y tenemos que vivir en santidad, que buscar consagrarnos, que buscar vivir como Él. Y vamos a hacer lo que Él hizo. Amén. Entonces, quitémonos ese falso concepto, ¿verdad? De que o solo cuando hay campaña vamos a hablar. No, ¿por qué? Solo cuando venga el siervo galáctico, ¿verdad? Vamos a recibir sanidad. ¿Por qué? ¿Será que Dios es tan malo? ¿Será que Dios es tan limitado? No, entonces, en el nombre de Jesús te vas porque esta no es tu casa. Amén. Aleluya. Ya no me quiero poner bravo. Pero es así, hermano, es así. Yo cuando entiendo eso, cuando el Señor me lo recuerda y me lo refresca en la palabra, o nos da una nueva revelación, uno dice, pero qué bruto, lo que estoy perdiendo. ¿Sí? Tenemos armas y no las usamos. Entonces, ¿y qué vamos a esperar a usarlas? ¿Qué vamos a esperar? ¿Verdad? ¿A que nos recontrarrastren? No.
El Señor nos dio las armas de luz para vencer, ¿sí? Te dio el escudo de la fe. ¿Para qué sirve el escudo de fe? Para apagar los dardos encendidos del maligno. Entonces, ¿qué te amedrentas ahí contra el enemigo? Uy, no, Bueno, continuemos. Usted me entendió, ¿verdad? No sé por qué me fui acá. Ajá. Marcos capítulo 11, versículo 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow. Acuérdese, casa, ¿sí? Una cosa he pedido y esa buscaré, que esté yo, habitar yo en la casa de Dios. Casa, templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí? Casa. Mi casa, obvio, se está refiriendo, ¿verdad?, a esta, pero también a esta, ¿sí? Por lo que estamos diciendo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ¿cómo, hermano? Si nosotros no somos para nosotros somos para todas las naciones, para todo el que lo necesite. Nosotros necesitamos llevar su palabra, predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura. Y bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? A toda criatura. Ir a Jerusalén, a Samaria, ¿sí? A Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, casa para todas las naciones. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Perdón, solo estoy leyendo, ¿sí? No lo inventé yo ni se lo vengo a echar en cara porque primero me atañe a mí esto, ¿sí? Ahí cuando habla de mi casa, será llamada casa de oración para todas las naciones, habla precisamente de oikos o oikos, ¿sí? No tiene acento, oikos, y significa morada, pero también por imposición, habla de familia, Fíjense qué interesante, mi familia será llamada, ¿sí?, familia de oración, será llamada casa de oración. Mi familia, nosotros, ¿verdad?, somos para servirle a Él, pero muchas veces lo convertimos, desviamos la familia, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha dicho, sí, esta es mi familia, ¿verdad? Tal vez en la unción o tal vez, ¿sí? Sí, esta es mi familia. Y cuando sucede algo, ya no es tan mi familia, ¿verdad? Cuando algo que no me gusta, me peleo con la familia. ¿Sí? Que en lo literal pasa mucho, ¿sí? ¿Cuántos años sin hablarse, verdad? Por una cosa terrenal. Entonces, habla de familia, de casa, y habla de templo, claro, ¿sí? Entonces, mi casa será llamada casa de oración. Nuestra casa, que nuestra casa sea esa morada de Dios, sea que nuestra familia sea un lugar de habitación agradable, ¿sí? No, hermano, es que siempre hay lío ahí. ¿En qué familia no hay lío? ¿Verdad? ¿En qué familia no hay inconvenientes? Pero los necesitamos para ser formados, para crecer y para aprender de esas situaciones, de esas vicisitudes, de esos problemas, aprender y crecer. Pero dejarlos, o sea, pasarlos por alto, ¿verdad? Que venga sobre nosotros esa gloria tipará, que pasa por alto una ofensa. No que, hermano, enojado, con cara larga con los de la familia. Qué feo, ¿verdad? Que usted vaya a visitar a alguien y... Hola. Bueno, chao, ¿verdad? Así como dijo alguien por ahí, ¿ya se va? Recién llegaba y ya se va, ¿verdad? Sí, porque para traer esa bendición, ¿no? O para encontrar esa... Pero entonces, que no convirtamos la familia, la morada, la habitación, el templo, la casa, en una cueva. Porque también eso es para
para otra función, ¿sí? La casa es para descansar, es para gozarse, es para disfrutar, para guardarse. ¿Verdad que sí? Aleluya. Entonces continuemos. Pero lo que buscamos es una cosa, habitar en la casa del Señor, ¿sí? Habitar en sus moradas preciosas. Juan capítulo 2, versículo 16. Fíjese, relacionado al pasaje de recién. Y le dijo a los que vendían palomas en el templo, vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Entonces muchas veces cambiamos las funciones, ¿verdad? Muchas veces la casa de oración, la casa del Señor, la hacemos para otra. Tomemos el significado de esa palabra casa, ¿sí? La familia del Señor la hacemos otra cosa, la convertimos en otra cosa, la usamos para otra cosa. ¿Amén? Ya me entendió ahí, pero tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que tener cuidado, sobre todo en este tiempo. Uno dice, está violenta la cosa, ¿verdad? Hay mucha opresión entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Sí, perfecto. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Luchar individualmente? Tenemos que volcarnos a la casa, volcarnos a la familia y apoyarnos unos a otros. Bueno, hoy en la administración también se impartía eso, ¿verdad? El de alentarnos unos a otros, porque ese es el propósito. Que permanezcamos en el redil, que permanezcamos juntos. Entonces cuando vienen los predadores, y a todos juntos no nos van a agarrar, no son mensos tampoco, ¿sí? ¿Saben? Entonces, si estamos todos unidos, todos juntos, y va a ser muy difícil que nos agarre, ¿amén? Sí. Entonces, bueno, que nos destruya. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Siempre me paso. Bien, Juan capítulo 2, versículo 16. Bueno, esta es la de recién. Pero ahí había otra, Juan 10, 1. En verdad os digo, el que no entra por la puerta, en el redil, fíjese, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Amén? Entonces, si no hacemos las cosas como convienen, si no hacemos las cosas en orden, si no hacemos las cosas adecuadas, y nos estamos constituyendo en otra personalidad que no somos, ¿verdad? No estamos en el redil. No, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. Yo voy a entrar, pero voy a entrar de esta forma. No que eso de pedir cobertura o que esto, que lo otro. No estás entrando por la puerta, ¿sí? Necesitamos entrar por la puerta angosta, dice la palabra, ¿verdad? Porque la otra sí es más espaciosa, hay más libertad, ¿sí? Pero no te lleva al lugar correcto. Entrad por la puerta angosta. Bueno, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Yo soy la puerta, dice el Señor. Tenemos que entrar por el Señor, tenemos que permanecer en el Señor. ¿Amén? Aleluya. Vamos a ver, vamos bien el tema. Ahora sí, sí, me hizo caso. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Habitación, casa, familia, morada, templo. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, aleluya. Entonces vemos otra morada, hermanos. Tenemos la morada, la casa, la que buscaba habitar ahí todos los días David, en la casa de Jehová. Tenemos nuestra morada, ¿sí? La morada que es templo del Espíritu Santo, pero acá habla de nuestra morada, que si es destruida, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Mientras destruyan esto y no lo da adentro,
ahí está lo importante, ¿verdad? Entonces, si esta morada llega a ser destruida, tenemos un edificio, tenemos otro lugar, otra morada, no hecha de manos, una morada eterna, ¿sí? Un lugar en los cielos preparado para nosotros. Aleluya. Entonces, ¿por qué nos detenemos tanto? ¿Por qué vamos en pos de la vanidad? Vamos en pos de ese narcisismo, ¿verdad? De cuidar excesivamente. Yo no digo de cuidar. Escucha bien. Cuidar excesivamente la morada esta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque todo el mundo lo hace? Si esa sería la premisa, porque todos son locos, nosotros vamos a ser locos. No. Porque todos son desobedientes, nosotros vamos a ser desobedientes. No. Porque todos son insujetos, rebeldes. No. ¿Verdad? Porque todos pecan, nosotros vamos a pecar. Entonces, si esta morada se va destruyendo, que se va destruyendo, ¿no? ¿Sí? Se va, como decía al principio, ¿sí? Nos entregaron una 0 kilómetros, ¿verdad? Y se va deteriorando por los fuertes vientos, las tormentas, ¿verdad? El sol, el viento solano y otras cositas, ¿verdad? El tiempo. Entonces, pero tenemos otra, para la gloria de Dios, tenemos otra que se nos está preparando, ¿verdad? Que tenemos, que es eterna, que esa no se va a desgastar, que esa no se va a destruir, porque es eterna, pero tenemos que buscar ser fieles en lo poco, para que nos den lo otro, ¿verdad? Ser fieles con esta morada para que la otra la podamos recibir. ¿Amén? Entonces, veamos Romanos capítulo 2. Romanos 2:21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Fíjese qué interesante. Seguramente yo al ir leyendo, usted decía, pero este se equivocó. Veníamos hablando de morada, de templo, de casa, pero fíjese. Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque lo que hacemos repercute siempre en lo espiritual, pero también en lo natural. ¿Amén? Habla que también entre otros pecados que podamos cometer, dice la palabra que todos los pecados no son tan destructores, pero la fornicación uno lo hace contra el templo, contra su cuerpo, ¿verdad? Y bueno, y acá está hablando de eso, el adulterio, de los ídolos. ¿Te recuerda que la idolatría fue la causa, una de las causas principales por las que el pueblo del Señor fue destruido? La primera generación, ¿sí? Y no pudo entrar a la tierra prometida, no pudo heredar las promesas. Entonces, saquear los templos, ¿verdad? No hablemos de piercing y de tatuaje, ¿verdad? Pero lo idolátrico. Fíjese que, bueno, lo que le hablaba del narcisismo, de el excesivo cuidado de nuestro cuerpo, nos vuelve ídolos. Ídolos de nuestro cuerpo. Ídolos de nosotros mismos, ¿verdad? No, es que yo tengo que estar presentable. Saquear templos, ¿sí? Es profanar lo santo, ¿sí? Lo santo que Dios nos dio. Si Dios nos dio este templo y nos dio al Espíritu Santo para que habite en él, ¿por qué nosotros lo profanamos? ¿Amén? Aunque no le guste muchito, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que ser advertidos. Porque si nadie nos dice, no, por ahí no, y nosotros vamos, pero nadie me dijo que acá había un pozo, ¿verdad?
¿Sí? Nadie me dijo que acá, no sé, me iba a estrellar con... ¿Verdad? Estaba oscuro y yo ya no, mucho que no distingo. Pero si tengo a alguien que me advierta, ¿sí? Si hay siervos de parte de Dios que nos dicen las cosas como son, si llaman al pecado, pecado, y a lo santo, santo, ¿verdad? No que hay algunos que están para advertirnos y no, dale nomás, tranquilo, no va a pasar nada. Entonces yo prefiero que me adviertan, que a veces me duele un poquito, ¿verdad? Pero que me adviertan, ¿sí? Aparte, esa sangre no va a ser contada sobre uno. Pero tenemos que tener cuidado. Esto es un tema muy delicado, hermanos. El profanar, el saquear los templos, el quitar lo que se ha hecho en este tiempo, ¿verdad? El cambiar las cosas, a lo bueno llamarle malo y viceversa, ¿sí? Pero no los impíos, porque eso ya es sabido. Dentro de la familia, dentro de nosotros, cambiar los conceptos, cambiar lo que Dios dice que es, ¿verdad? Eso es lo peligroso. ¿Amén? Entonces continuemos. Vamos a ver, ya estaba. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Sí? Entonces, si Cristo fue fiel, nosotros debemos serlo. Pero para ello debemos permanecer firmes, retener firmes hasta el fin nuestra confianza. Cristo viene. Amén. Pero a veces solo decimos amén cuando se nos dice Cristo viene. Amén. ¿Pero nos estamos preparando para esa venida? ¿Estamos reteniendo esa confianza? ¿Reteniendo firme esa confianza hasta el fin? No que cuando se empiezan a medio burlar de nosotros, ¿verdad? Y a oponerse. Bueno, sí, es relativo, porque... No, o eso no es. O lo esperamos o no lo esperamos. Yo lo espero porque Él dijo que viene, ¿verdad? Y va a venir. Y ya falta poquito, lo estamos viendo, ya lo estamos sintiendo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo nos estamos preparando? Estamos manteniendo firme lo que tenemos, estamos reteniendo firme nuestra confianza, ¿sí? Y en la gloria de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que Él viene, pero la esperanza dice también que tenemos que poner toda nuestra esperanza, ¿en dónde? En la gracia, porque nosotros no vamos a alcanzar la talla. No vamos a dar la estatura por nosotros mismos. Ojo, por eso les digo, ¿sí? Pero poner nuestra esperanza completamente en esa gracia que se manifestará con la parucía, ¿verdad? Entonces, tenemos que mantenernos firmes. Y de esa forma vamos a ser casa de Dios. Y de esa forma, así como Cristo fue fiel con la casa de Dios, va a hacerlo con nosotros, ¿verdad? El que es fiel, yo le daré, dice el Señor, ¿verdad? Él viene con la recompensa para pagar a nosotros, a cada uno, conforme a nuestras obras, ¿verdad? Entonces, el que es fiel va a recibir su recompensa, ¿sí? Recuerda que muchos son los llamados, pocos los escogidos y fieles algunos. Algunos, no le estoy diciendo que usted no, yo solo digo que algunos, en el conglomerado, en la entidad iglesia mundial, ¿sí? En la iglesia, en la amada del Señor, algunos son los fieles, ¿sí? Entonces, retener esa certeza, hermanos, retener esa esperanza que no avergüenza, que muchos creen tal vez es una locura y es una ridiculez, que crean lo que quieran. Pero nosotros, esa esperanza, dice la palabra de Dios, que no avergüenza, porque su amor ha sido derramado en nosotros. Amén. Y es ese amor lo que nos va a mantener, lo que nos va a permitir
retener firme esa esperanza. Es todo un círculo virtuoso, ¿verdad? Entonces, ahora sí, volvamos a Corintios. Primera a Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, templo de Dios, morada de Dios. ¿Amén? ¿Te lo cree? Bueno, no estoy muy contento, pero usted es edificio de Dios. Recuerda que al Señor le preguntaron, ¿y dónde es que tenemos que adorar? ¿Acá, en Jerusalén? ¿En dónde? Y el Señor dijo, viene el tiempo donde ni en este monte ni en aquel tendrás que adorar, ¿sí? Porque nosotros somos adoradores, porque nosotros adoramos al Señor en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque nosotros, donde están dos o más reunidos, allí estoy yo. Aleluya. Amén. Entonces somos edificio de Dios. Y en base a ese edificio, en Efesios capítulo 4, versículo 12, bueno, usted lo conoce mucho, pero allí, desde el 11, el Señor deja los ministerios, deja sus delegados, deja los encargados de edificar. Y lo leemos en el versículo 12, ¿verdad? Cuando dice que estos ministerios, estos dones en forma de hombres, estos domas, fueron dejados a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de esa morada, para la edificación de ese cuerpo, de ese templo, de esa casa, ¿amén? De esa familia. Aleluya. Entonces, para edificar. Cuando habla ahí de esa edificación, se refiere, por medio de la palabra oikodomeo, a estructura, una estructura. Edificación, edificio, arquitectura, a la arquitectura de la iglesia, al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de esa novia, a esa magnífica, a esa preciosa, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces los ministros fueron dejados para edificarla, para construir, para fortalecerla, para afirmarla, para hermosearla, ¿verdad? Una edificación cuando ya ha pasado varios años, ¿sí? Como aquellas históricas y demás, hay que mantenerla, ¿verdad? Pero con cuidado para que conserve su originalidad, ¿amén? Entonces, para eso fueron dejados los ministerios, para edificarla. A través de la capacitación, ¿sí? Edificar ese cuerpo, edificar esa arquitectura, ese edificio. ¿Amén? Y ahí en unos versículos más, ¿sí? 10 versículos más, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, perdón. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Entonces, ¿cómo vamos a ser edificados? ¿Cómo esta casa, esta morada va a ser edificada? Por medio de la profecía. ¿Amén? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Entonces, todo esto, todas estas herramientas son las que Dios dejó para que nosotros podamos ser una buena morada, para que seamos una buena habitación. Pero también esa habitación es la que nosotros debemos buscar, ¿verdad? Habitar en tu casa, todos los días de mi vida. Amén. Para inquirir, para contemplar esa hermosura de ese edificio, hermanos. Usted va a decir, no, pero no sé. Yo sí sé, que usted es hermoso. Es un edificio precioso de parte de Dios. ¿Sí? Hasta el Señor le dijo a su siervo, ¿verdad? Al profeta, le dijo, no mires lo de afuera, mira lo de adentro. Porque eso es lo que yo veo. La intención del corazón, la motivación, el corazón. ¿Sí? Entonces tenemos que vernos como un edificio hermoso, tenemos que vernos como una casa preciosa. Y eso lo vemos también a través de estos complementos, ¿verdad? De estos ministerios que han sido dejados para ello, para ese hermoseamiento, ¿verdad? Que hay cuando os reunís, que cada uno aporte lo que tiene para edificación de
de esa arquitectura, de esa casa, de esa familia. ¿Amén? Entonces, fíjese, Mateo capítulo 24, en ese capítulo, ¿verdad?, escatológico, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿verdad? Los edificios, pero lo que ven, ¿verdad? Mirá, este es el templo de Herodes. Mirá, este es el templo que construyó el rey. Bueno, ¿verdad? Mas respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Verdad? Y bueno, él dijo, yo lo destruyo y lo construyo enseguida, ¿verdad? Amén. Entonces, recuerda el pasaje que leímos, si esta morada terrenal, si esta tienda terrenal es destruida, tenemos una eterna, amén. Aleluya. Y por eso vemos aquí que al Señor, aunque creyeron que lo destruyeron, creyeron que le cortaron la función, ¿verdad? Él dijo, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos, porque para nosotros eso que desecharon otros, ese es nuestro fundamento, esa es nuestra piedra angular, ese es el motivo por el cual estamos aquí, esa es la piedra que nos permite a nosotros ser ese edificio, ser edificados en ella, amén. Gloria al Señor. Y entonces en esa piedra nosotros debemos buscar nuestra habitación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación. ¿Cómo vamos a mantener nuestra morada? Si quieren ir pasando, por favor. Nuestra morada, el templo, la casa de Dios, ¿cómo la vamos a mantener? ¿Cómo la vamos a mantener hermoseada? Con aquello que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Bueno, ahí tenemos otro tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que edifica? ¿Sí? ¿Qué es lo que edifica? Pero procurar eso, procurar mantenernos en paz. Dice la palabra de Dios, en lo que a vosotros respecte, estar en paz con todos. ¿Sí? Estar en paz con todos. Pero también la edificación mutua. Y la edificación mutua es algo que logramos, como decíamos hoy, ¿verdad? Con el amor de Dios. Porque el amor es el centro, porque Dios es amor, porque Dios por amor nos constituyó a nosotros en lo que hoy somos. ¿Verdad? Entonces, quiero compartirle para finalizar eso que hoy el Señor nos ministraba también. Por tanto, recuerde, en este edificio tenemos que edificarnos unos a otros y permanecer en paz. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como lo estás haciendo. ¿Verdad? Entonces, que podamos nosotros unos a otros edificarnos, que podamos unos a otros contagiarnos ese deseo por crecer en unidad, ese deseo por habitar en la casa del Señor, ¿verdad? Para que esta sea nuestra morada y para que sea nuestra morada agradable, tenemos que edificarla, tenemos que mantenerla en paz. Amén. Que podamos en este tiempo, amados hermanos, que podamos en este tiempo edificarnos unos a otros. Yo necesito que usted me edifique. Yo necesito que usted me edifique. ¿Usted está dispuesto? Amén, bendito Dios. Yo necesito edificarlo también a usted. ¿Usted está dispuesto? Entonces, vamos a rogarle al Señor que Él sea el que nos permita edificarnos, pero primeramente que Él nos edifique, porque la palabra del Señor declara: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, esto no es por fuerzas. Aún lo cantamos, ¿verdad? No es con fuerzas humanas. Esto es por su Santo Espíritu.
Entonces, que podamos por medio de ese Espíritu glorioso ser edificados. Ser edificados. Como decía, ya el tema de la edificación es otro tema precioso también. Pero lo que hoy nos atañe es nuestra morada. Es que podamos hacer de Él nuestra morada. Que ese Salmo 91 podamos vivirlo. No solamente memorizarlo, hermanos, y tenerlo ahí en casa para cualquier necesidad, ¿verdad? Sino vivirlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Morará a la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Y al morar bajo su sombra, al morar en su presencia, en su casa, ¿a quién temeremos? ¿De qué nos afanaremos? ¿Qué nos faltará si Jehová está con nosotros? Nada nos falta, amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Señor, porque habiendo sido extranjeros, alejados de todo pacto, Señor, de toda promesa, tú nos constituiste en tu reino de sacerdotes, en tu nación escogida, en tu nación santa, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos permites ser parte de ese edificio, ser parte de tu templo, Señor. Gracias. Nosotros queremos no solamente formar parte de él y edificarnos unos a otros, sino que también, Señor, queremos habitar todos los días de nuestra vida en tu casa, en tu templo, para contemplarte, Señor, para inquirir, para conocerte más y más. Queremos permanecer en ti, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor. Y reconocer hoy tu poder. Ese es nuestro deseo, clámale a Él. Quiero habitar en tu preciosa intimidad y estar rodeado por la gloria de tu nombre. Yo quiero habitar donde tú estás. Quiero adorar y contemplar tu santidad y reconocer hoy tu poder. Quiero habitar en tu preciosa intimidad y estar rodeado por la gloria de tu nombre, Jesús. Atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad, sé que libre seré, sé que libre seré por el poder de tu precioso nombre. Aleluya, gracias, Señor, gracias, porque no hay lugar mejor que estar en tu presencia. Permítenos, Señor, cada día de nuestra vida poder contemplar tu hermosura, Señor, y permanecer en ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo a tu pueblo, Señor, rogando que tú les bendigas, rogando que tú les guardes, Señor, que derrames de tu presencia, que derrames de tu paz, que les llenes de ese vino nuevo, Señor, cada mañana, al sabernos en una nueva oportunidad, en una nueva misericordia que tú nos regalas, Señor. En el nombre de Jesús, sean bendecidos y que puedan descansar en su presencia, no solo esta noche, sino cada día de su vida. Amén, amén y amén.